Bienvenidos a la segunda parte del curso avanzado de sistema de nómina. Hoy veremos cómo realizar la baja de un trabajador, cómo calcular el finiquito y la emisión de la carta finiquito. Vamos a comenzar dando de baja al trabajador. Para ello vamos a ir al menú Trabajadores, Catálogo. Vamos a seleccionar al trabajador que vamos a dar de baja y vamos a dar clic en el botón Cambio. Vamos a pasar a la pestaña Altas diagonal Bajas y en esta pestaña es en donde yo daré de baja a mi trabajador. En la parte inferior vamos a ver un botón que se llama Baja. Voy a dar clic a este botón y vamos a ver que en la parte derecha nos aparece una fecha, que es la fecha en la cual se dará de baja el trabajador. Ya sea que yo deje la fecha que me propone el sistema o coloque la fecha que corresponde a la baja. Ahora bien, me pide fecha de presentación. Es importante que para que una baja sea correcta, coloque la fecha de presentación. Aquí se va a colocar la fecha que fue colocada como fecha de baja, es decir, deben de ser exactamente las mismas fechas en ambos parámetros. Del lado derecho vamos a ver la opción causa de baja. Aquí este dato es informativo, es únicamente para indicarle al sistema la causa de baja, pero no afecta para ningún cálculo. Una vez colocados los datos, voy a dar clic en el botón paloma negra. Me va a preguntar el sistema si los datos son correctos y voy a dar clic en el botón sí. De forma automática, en la columna fecha fin me va a mostrar la fecha de baja que coloqué. Movimiento final va a decir baja. Y en fecha de presentación me va a mostrar exactamente la misma fecha que en fecha fin. Para guardar los cambios voy a dar clic en el botón paloma verde. Ahora, otra opción para darnos cuenta si el trabajador está dado de baja es en el catálogo general de trabajadores, en la columna ACT, vamos a ver una opción no. Aquí le estamos indicando al sistema o el sistema nos está indicando que este trabajador no está activo. Voy a salirme de esta ventana y ahora vamos a hacer el cálculo del finiquito. Para realizar el cálculo del finiquito voy a ir al menú Trabajadores, Finiquitos. El sistema me va a preguntar la nómina y el periodo en el cual fue dado de baja el trabajador. Una vez colocados estos datos, voy a dar clic en el botón paloma verde. Y el sistema me va a mostrar el o los trabajadores que fueron dados de baja en este periodo. Voy a seleccionar a mi trabajador y voy a dar clic en la pestaña Detalle. En esta pestaña Detalle voy a parametrizar los datos con los cuales el sistema va a hacer el cálculo del finiquito. Voy a colocar el tipo de cálculo si es renuncia o liquidación, tipo de contrato si es determinado o indeterminado, cálculo de ISR si es provisional o anual, normalmente es provisional, ISR gratificación si es por el artículo 96 o por el artículo 142 de la ley del ISR, gratificación a calcular si es en base a fechas o días, cálculo de prima de antigüedad si es años cumplidos más parte proporcional o no se calcula. Calcular días de vacaciones, aquí le vamos a indicar al sistema si el trabajador tiene pendiente cálculo de días de vacaciones. Una vez parametrizados estos datos, voy a dar clic en el botón Cálculo. El sistema me va a pedir o me va a solicitar que le indique en qué periodo se va a ver reflejado el cálculo del finiquito. Voy a dejar exactamente este mismo periodo y voy a darle clic en el botón paloma verde. De forma automática, en la parte inferior de esta ventana, vamos a ver el cálculo que está realizando el sistema. Ahora voy a darle clic en el botón Generar afectaciones. Esto para que el sistema me genere de forma automática los conceptos que son del cálculo del finiquito. Aquí voy a ver el cálculo de mi nómina y el cálculo de mi finiquito. Una vez verificado que los datos son correctos, voy a guardar los datos con paloma verde y paloma verde para indicarle al sistema que el cálculo del finiquito está correcto. Ahora bien, para hacer la carta finiquito, voy a ir al menú Nóminas Catálogo. Voy a seleccionar la nómina en el cual hice el cálculo del finiquito y voy a dar clic en el botón Cambio. Ahora voy a buscar el botón Carta Liquidación. Al darle clic a este botón, el sistema me va a mostrar una ventana, la cual tiene un espacio en blanco. Voy a darle clic en el botón de ayuda, el del signo de interrogación, y el sistema me va a mostrar un machote que puedo yo utilizar para que sea mi carta de liquidación. Yo voy a seleccionar el texto desde bueno por
hasta donde termina el texto. Voy a seleccionar todo, voy a dar clic derecho, copiar, voy a cerrar esta ventana y en la ventana que tiene el espacio en blanco voy a dar clic derecho, pegar. De forma automática se va a pegar el texto de mi machote. Aquí es muy importante, yo voy a tener que modificar este machote, es decir, voy a tener que darle algunos espacios e ir acomodándolo, ya que este es un archivo plano, es decir, si yo me voy a la visualización, posiblemente se vean cortados los datos o no me aparezca la información correcta. Entonces yo tengo que ir modificando este dato. Como tal, es un machote que trae el sistema. Ustedes pueden colocar algunos datos de su carta de liquidación que usen de su empresa y pues pueden utilizar este machote como apoyo para realizar su carta de liquidación. Voy a colocar o voy a tratar de colocar los datos para que aparezcan de forma correcta a la hora de imprimirlo. Voy a colocarlos. Una vez que ya identifiqué o traté de colocar los datos, voy a darle clic en el botón paloma verde, nuevamente paloma verde, salgo de estas ventanas y voy a regresar nuevamente al menú trabajadores finiquitos. Voy a seleccionar de igual forma la nómina y el periodo en el que fue dado de baja el trabajador. Voy a dar clic en paloma verde. Voy a seleccionar el trabajador. Voy a ir a la pestaña detalle. Y para ver mi carta finiquito, voy a dar clic en el botón de la impresora que dice reporte de revisión. Vista preliminar, palomita verde. Y de esta forma el sistema me va a mostrar la carta liquidación que acabamos de crear. Aquí podemos observar los datos que modificamos. Aquí como tal, si yo no hubiese bajado estos datos o acomodado en la ventana que nos aparecía en blanco, posiblemente esto me iba a aparecer todo seguido y no se iba a distinguir. Aquí es muy importante que estemos jugando con lo que es ese machote para que quede tal cual centrado o que no se nos vaya a cortar algún dato y que salga de forma correcta mi carta finiquito. De forma automática me va a aparecer el nombre de la empresa, la suma de lo que se le va a pagar por el finiquito y me va a aparecer el nombre del trabajador. Esto yo lo puedo mandar a imprimir para que el trabajador me firme su carta de liquidación. Voy a darle clic en el botón cerrar y con esto estaríamos haciendo el cálculo del finiquito, lo que es la generación de la carta finiquito y vimos cómo dar de baja a un trabajador. Ahora bien, si por alguna razón yo tuviera que hacer la cancelación del trabajador, es decir, tal vez ya no se va a ir de la empresa, lo que yo tendría que hacer primero es cancelar el finiquito. Desde esta ventana de cálculos de finiquito, voy a dar clic en el botón cancelar finiquito. Me va a preguntar el sistema si deseo cancelar el finiquito, voy a darle clic en el botón sí. Una vez que yo cancelé ya el finiquito, voy a dar palomita verde para salir de esta ventana. Voy a regresar a mi trabajador para volver a activarlo. Voy a ir al menú Trabajadores Catálogo. Voy a seleccionar a mi trabajador, dar clic en el botón Cambio. Nuevamente voy a la pestaña Altas Bajas y voy a dar clic ahora en la opción Cancelar Baja. Es decir, yo le voy a indicar al sistema que ya no voy a dar de baja al trabajador. De hecho, me manda un mensaje al dar clic en la opción Cancelar Baja. Si realizó el cálculo de finiquito a través del módulo de finiquitos, deberá de cancelar el cálculo como lo hicimos anteriormente. ¿Desea continuar? Voy a darle clic en el botón sí. Me va a pedir que le indique la fecha de antigüedad. Voy a conservar exactamente la misma fecha de antigüedad y voy a darle clic en el botón OK. De esta forma, yo estaría cancelando tanto mi finiquito como mi baja. Voy a guardar con paloma verde. Y en lo que es la columna ACT, nuevamente va a aparecer que sí está activo mi trabajador. Ahora veremos la revisión de ingresos variables SIMS. Antes de ver la revisión, tenemos que identificar que nuestra nómina esté parametrizada de forma correcta. Primero vamos a ir al menú Trabajadores Catálogo. Voy a seleccionar cualquiera de mis trabajadores. Voy a dar clic en el botón Cambio. En la pestaña Generales viene la opción Tipo de salario. Aquí debe de estar seleccionada la opción variable o mixto, cualquiera de las dos para que el sistema los considere como ingresos variables.
Una vez que ya identifiqué que mis trabajadores tengan este tipo de salario, otra opción a revisar antes de la revisión de variables es ir al menú Archivo, Parámetros Empresa. En la pestaña Adicionales viene la opción Percepciones Variables IMSS. Aquí debe estar seleccionada la opción Siguiente bimestre para que el sistema genere de forma correcta dichas percepciones variables. Este dato, una vez que se creó la empresa, no es modificable. Otro dato a identificar es la opción Días en Percepciones Variables, si son naturales o se van a descontar faltas e incapacidades. Ya identificando estos datos, otra opción a revisar antes de la revisión es identificar los conceptos. Voy a ir a Catálogos Conceptos. Los conceptos que yo coloqué que van a jugar como percepciones variables. Todos los conceptos que yo le coloqué la opción grabable para IMSS significa que van a jugar como variables. Estos conceptos fueron agregados en las afectaciones de los trabajadores, es decir, las variables se van a ver reflejadas al siguiente bimestre. Los conceptos que jueguen como variables que yo haya colocado, por ejemplo, en el mes de enero y febrero, se van a ver reflejados en el mes de marzo. Para verificar las variables, voy a ir al menú Cálculo, Afectaciones, Trabajador. Voy a indicarle la nómina y el periodo. En este caso voy a colocar mi periodo 5, que es el del mes de marzo, para que yo visualice las variables de enero y febrero. Voy a dar palomita verde, me va a mandar este mensaje el sistema. Voy a darle clic en el botón Aceptar. Y en las afectaciones del trabajador voy a dar clic en el botón Revisiones. En Revisiones, en la primera pestaña que dice IMSS, aparece la opción Sueldo Diario, Factor de Integración y viene la opción Percepciones Variables. Es decir, aquí me va a mostrar las percepciones variables de enero y febrero. Voy a darle clic en el botón SDI para revisar lo que es la revisión de salario diario integrado y vamos a ver del lado derecho las percepciones variables del mes anterior, que serían 1500, estos divididos entre los días trabajados anteriores, y me va a aparecer lo que es el impuesto o lo que va a ser la determinación de las variables, y este mismo se va a ver reflejado en percepciones variables. Va a aparecer exactamente la misma cantidad. De esta forma, yo podría identificar si el sistema lo tengo parametrizado de forma correcta para que me genere de forma correcta el cálculo de las percepciones variables. Voy a cerrar esta ventana y con esto estaríamos viendo lo que es la revisión de ingresos variables. Ahora veremos la captura de acumulados. Para ello vamos a ir al menú Trabajadores, Acumulados. De la ventana que nos muestra el sistema voy a seleccionar al trabajador que le va a colocar la captura manual de acumulados adicionales o bien solamente se va a verificar su información. Voy a seleccionar a mi trabajador y voy a dar clic en la pestaña Acumulados detallado. En esta pestaña yo puedo ver los acumulados de cada uno de los meses o de cada uno de los periodos en el cual tuvo un acumulado el trabajador. Para colocarlo de forma manual voy a dar clic en la pestaña Iniciales y el sistema me va a arrojar esta ventana que dice Crear acumulados adicionales. Voy a dar clic en la opción Sí. El sistema me va a solicitar que le indique la nómina y el periodo en el cual se va a ver reflejado. Voy a colocar mi periodo 1 y voy a darle clic en paloma verde. Es decir, en mi periodo 1 yo le voy a colocar de forma manual acumulados adicionales a mi trabajador. Ya estando en esta pestaña, o ya indicándole al sistema en qué nómina y en qué periodo, en la pestaña periodo mensual o anual, yo puedo colocar las percepciones ya sean grabadas, exentas, variables, previsión social ya sea grabada o exenta. Voy a colocarle la opción periodo y voy a colocar mi percepción grabada. Voy a colocar este dato. Percepciones exentas, voy a colocar alguna cantidad de forma manual. Y una vez colocados estos datos, voy a dar clic en el botón paloma negra. De esta forma yo le estaría indicando al sistema que estos datos yo estaría colocando de forma manual estos acumulados. Ahora para revisar estos cambios voy a ir a la opción del mes y aquí el sistema me va a o me puede mostrar lo que son los acumulados por aplicación, que son los que el sistema da por default, los adicionales, que son los que yo capturé de forma manual,
y puedo colocar ambos, tanto los que el sistema hizo como los que coloqué de forma manual. De esta forma yo podría ver los que me da el sistema, los que yo coloqué de forma manual y estaría viendo ambos. Y de esta forma estaría colocando o bien haciendo la captura de mis acumulados adicionales. Para guardar los cambios voy a darle clic en el botón paloma verde. Ahora veremos el cálculo de la PTU. Antes de que se realice el cálculo de la PTU, es importante realizar un respaldo de nuestra información. Esto, ya que dentro del sistema de nómina solamente se debe de calcular una sola vez el cálculo de la PTU. Si yo me pongo a calcular en más de una ocasión la PTU, el sistema sí me va a dejar hacer el cálculo, pero se estaría duplicando mi información a nivel de tablas. Es decir, en mis acumulados a fin de año yo estaría viendo duplicada mi información. Por eso es muy importante hacer un respaldo de esa información, ya que por cualquier situación que yo requiera realizar nuevamente el cálculo de la PTU, tengo que recuperar mi respaldo para que nuevamente realice el cálculo de la PTU. Antes de realizar el cálculo, tenemos que verificar. Voy a ir al menú Trabajadores Catálogo. Voy a seleccionar a cualquiera de mis trabajadores. Voy a dar clic en el botón Cambio. Voy a pasar a la pestaña con nombre Cálculos. Y tengo que identificar que a todos mis trabajadores que vayan a ser considerados para el cálculo de la PTU tengan activa la opción Cálculo de PTU. Si alguno de mis trabajadores no tiene activo este parámetro, el sistema no lo va a considerar para dicho cálculo. Otra opción que tenemos que verificar antes de realizar el cálculo es en la pestaña PTU. Viene la opción 10 acumulados del ejercicio anterior. Aquí, por ejemplo, si yo vengo de un ejercicio anterior, por ejemplo, del 2016 y paso a 2017, el sistema de forma automática me va a arrojar lo que son los 10 acumulados del ejercicio anterior, así como el sueldo acumulado del ejercicio anterior. Pero, ¿qué pasa si yo apenas este es el primer año que estoy utilizando el sistema de nómina? Entonces, yo tendré que colocar estos datos de forma manual, es decir, tendría que seleccionar a mi trabajador, dar clic en el botón Cambio, pestaña Cálculos, pestaña PTU. Yo tendría que colocar de forma manual los días acumulados del ejercicio anterior y colocar el sueldo acumulado del ejercicio anterior. Esto por cada uno de mis trabajadores. En los anteriores vimos que de forma automática el sistema ya tenía un dato, es decir, esta empresa venía de un ejercicio 2016 y al hacer mi cierre de ejercicio a 2017, de forma automática el sistema me va a arrojar estos datos sin que yo tenga la necesidad de colocarlos de forma manual. Ahora voy a guardar los cambios con palomita verde. Otro dato a verificar antes de realizar el cálculo en la PTU es ahora que nosotros nos preguntemos si vamos a hacer el cálculo de la PTU en base al valor del UMA o bien al salario mínimo. Para ello voy a ir al menú Archivo, Parámetros Empresa, pestaña Aplicar UMA A. Si yo quiero que el sistema me realice el cálculo de la PTU en base al valor del UMA, tengo que tener aquí activa la opción Participación a los trabajadores en las utilidades, es decir, PTU. Una vez que yo verifique que aquí tengo activo este parámetro, otro dato a verificar antes de realizar el cálculo, voy a ir al menú Archivo, Tablas Generales, Sueldos Mínimos. Aquí tengo que identificar si efectivamente yo tengo ya colocado el valor del UMA, que serían los 75.49, dentro de mi última registro de sueldo mínimo que tengo dado de alta dentro de esta tabla. Ya que verifiqué este dato, otra opción a modificar es dentro de los conceptos. Voy a ir al menú Catálogos Conceptos. Voy a buscar mi concepto 50 de la PTU. Voy a dar clic en el botón Cambio. Voy a dar clic en la opción For Exento ISR. El sistema me va a arrojar una fórmula. Esa fórmula está considerando la parte exenta, pero considerando el sueldo mínimo. Si yo quiero que se considere en base al valor del UMA, tengo que darle clic en la opción Construir fórmula y tengo que sustituir lo que es la variable salario mínimo zona. Lo tengo que seleccionar, borrar. De lo que son mis variables voy a buscar la opción UNMEAC. Voy a seleccionarla, voy a darle doble clic para que me aparezca en lugar del salario mínimo de la zona.
tengo que sustituir todos los datos que digan SMI-ZU por lo que es un MEAC. Una vez que ya modifiqué estos datos, voy a darle clic en la opción checar expresión. Me va a aparecer expresión correcta, le doy OK, aceptar, paloma verde y paloma verde. Estos son los cambios o lo que tengo que verificar antes de que yo vaya a hacer el cálculo de la PTU. Una vez que ya hice el cálculo o que verifiqué los datos antes de realizar dicho cálculo, ahora sí voy a ir al menú Cálculo PTU. Me va a aparecer una ventana en la cual me pide la opción Importe a repartir. Aquí voy a colocar el importe a repartir de la PTU. Ahora viene el parámetro importe máximo para el trabajador. Se refiere a aplicar un tope. Por ejemplo, voy a colocar, si coloco por ejemplo 14,000 pesos, eso significa que ese es el importe máximo que le corresponderá de PTU a un trabajador. Esto solamente si tengo trabajadores sindicalizados o de confianza. Si se tiene estos tipos de trabajadores, se debe de colocar el monto del trabajador que ganó más el año anterior, es decir, el importe del salario de ese trabajador. Si no tengo trabajadores sindicalizados o de confianza, aquí yo voy a colocar 999. Una vez colocado este parámetro, voy a colocar la opción días trabajados mínimos. Por ley son 60. Y es muy importante que active la opción incluir el cálculo en las afectaciones de la nómina. Si yo no activo este parámetro, cuando haga el cálculo de la PTU, únicamente voy a poder ver el reporte del cálculo de la PTU, pero yo no podría timbrar mi cálculo de PTU, es decir, no podría timbrar mis conceptos que son de la PTU y únicamente aparecerían en el reporte. Si pasa eso, yo tendría que recuperar un respaldo, volver a hacer el cálculo de la PTU, habilitando este parámetro para que me aparezcan los conceptos que corresponden a dicho cálculo. Ahora aparece la opción aplicación de ISR. Si es por el artículo 96, el sistema solo mostrará por separado el concepto 50, que sería de PTU, pero el ISR de PTU se acumularía en el concepto 098, que es de ISR de la nómina ordinaria. Si se requiere timbrar por separada la PTU de mi periodo o de mis conceptos de mi periodo, si yo lo calculo por el artículo 96, yo no podría hacer dos recibos. En cambio, si yo lo calculo por el artículo 142, el sistema me va a generar dos conceptos, uno 50 PTU y otro 097 ISR PTU, es decir, me va a mostrar por separado el monto de ISR y de esta forma yo puedo generar dos recibos, uno como les comentaba por la nómina y otro por lo que es la PTU. En la opción acumulable, base de PTU de ejercicio anterior, si se desea acumular, debe de activarse esta casilla. Me va a pedir la opción directorio y yo tendría que colocar o buscar la carpeta de mi directorio anterior, por ejemplo de 2016. Eso siempre y cuando ese 2016 se haya hecho en el sistema de nómina. Si yo no tengo que acumular datos o bases de PTU, tengo que dejar inactiva esta opción. Por último, ya que verifiqué que todos los datos están correctos, voy a darle clic en el botón paloma verde. El sistema me va a preguntar que si estoy a punto de realizar el cálculo de PTU, que si deseo continuar, voy a darle clic en la opción sí. Y cuando termine de hacer el cálculo de la PTU, me va a aparecer este mensaje que dice proceso terminado. También es muy importante mencionar que el sistema va a realizar el cálculo de la PTU en el periodo que yo tenga activo en ese momento. Es decir, el cálculo de la PTU yo lo hice en mi periodo 9. Dentro del sistema de nómina no se puede generar alguna nómina o algún periodo en específico para hacer el cálculo de la PTU. Es decir, en mi periodo 9 me va a mostrar tanto mis conceptos de mi nómina normal como mis conceptos de la PTU. Una vez que realizamos el cálculo de la PTU, vamos a ir al menú Cálculo, Afectaciones, Trabajador. Vamos a seleccionar la nómina y el periodo en el cual fue calculada la PTU y voy a dar clic en el botón paloma verde. Aquí veremos las afectaciones de mi nómina, como los conceptos que fueron creados para el cálculo de la PTU. En este caso está el concepto 50 con su respectiva percepción, así como el importe ISR PTU como deducción.
Esto lo vamos a ver trabajador por trabajador. Ahora bien, si por alguna razón tengo alguna nómina que se requiere hacer el cálculo de la PTU a un trabajador inactivo, tengo que ir al menú Trabajadores, Catálogo. Voy a seleccionar a mi trabajador inactivo. Voy a dar clic en el botón Cambio. Voy a la pestaña Cálculos, PTU. Y aquí yo tendría que colocar de forma manual el importe de ISR y importe PTU. Aquí colocaría los datos que correspondan. Por ejemplo, aquí colocaría que a este trabajador inactivo le tocaría un importe de PTU, así como un ISR PTU. Yo tendría que colocar estos datos de forma manual. Una vez colocados estos datos, tengo que darle clic en la opción Actualizar afectación PTU. Me va a preguntar, ¿desea actualizar las afectaciones de PTU? Le voy a dar que sí. Y de esta forma, este trabajador o este cambio se vería reflejado en lo que es mi reporte del cálculo de la PTU. Si yo me voy al menú Reportes, PTU Aguinaldo PTU, le doy palomita verde, me estaría apareciendo mi primer trabajador con lo que es el monto que yo coloqué de forma manual dentro de los parámetros del trabajador. De esta forma yo podría identificar que ya se está considerando a este trabajador en el cálculo de la PTU. Otra opción, si se requiere realizar el cálculo de la PTU a algún trabajador que en este momento no está capturado dentro de mi catálogo de trabajadores, es decir, a lo mejor estoy apenas trabajando con el sistema de nómina y no está mi trabajador dado de alta dentro de mi catálogo. Yo tendría que darlo de alta, tendría que ir al menú Trabajadores Catálogo, dar clic en el botón Alta y yo estaría colocando los datos que corresponden. Tocaría la nómina y el periodo, fecha de ingreso. Yo tendría que colocar la fecha de ingreso y la fecha de antigüedad real del trabajador. Por ejemplo, yo aquí pondré una fecha, tanto de fecha de ingreso como la fecha de antigüedad, y daría clic en el botón paloma verde. Estos datos tendrían que ser reales. Los datos son correctos, voy a darle que sí. Voy a colocar, no sé, unos datos del trabajador, voy a poner trabajador baja. Ok, una vez que ya tenga dado de alta a mi trabajador, voy a colocar todos los datos y voy a guardar los cambios con palomita verde. Vamos a poner que este trabajador es el que yo solamente voy a dar de alta dentro de mi nómina para hacerle el cálculo de la PTU. Yo tengo que, ya que haya guardado a mi trabajador, voy a seleccionarlo, voy a dar nuevamente clic en el botón cambio, voy a ir a la pestaña altas bajas y voy a darlo de baja de forma inmediata. Voy a darle clic en el botón baja y le voy a colocar la fecha de baja que corresponda. Voy a colocar que se dio de baja en el 2016. Voy a colocar igual, aquí debe colocar una fecha de presentación. Voy a colocar la fecha de presentación. Y una vez que haya colocado los datos, voy a darle clic en el botón paloma negra. Le voy a dar que sí. Y paloma verde. De esta forma solamente activé o di de alta al trabajador, pero de forma automática lo di de baja para que solamente sea considerado en el cálculo de la PTU. Voy a ir al menú Cálculos, PTU, y voy a colocar el monto de forma manual que le corresponde, importe de PTU, así como el ISR de PTU. Voy a colocar que le corresponden estos datos. Voy a darle clic en el botón Actualizar afectación PTU y voy a darle que sí. Palomita verde. Y si nuevamente voy al menú Reportes, PTU Aguinaldo PTU, este trabajador que acabamos de dar de alta ya debe de estar dado o se debe de ver reflejado dentro de lo que es mi reporte. Aquí lo vemos que es el trabajador 5 y aquí se ven los datos que colocamos de forma manual. Es importante que cuando nosotros demos de alta a un trabajador porque se requiere que se vea reflejado en el cálculo de la PTU, inmediatamente se dé de baja. Otra opción para hacer el cálculo de la PTU sería crear un concepto de forma manual. Para crear un concepto de forma manual, a lo mejor el concepto que me está dando de PTU el sistema no me cuadra con mi cálculo manual que tengo. Yo puedo crear un concepto de forma manual. Voy a ir primero al menú
catálogos conceptos. Antes que nada voy a entrar al concepto 50 PTU, voy a seleccionarlo, voy a dar clic en el botón cambio, voy a dar clic en el botón for exento ISR y voy a copiar la fórmula que tiene para considerar la parte exenta. La voy a seleccionar, voy a dar clic derecho, copiar, cierro esta ventana, cierro mi concepto 50 y voy a dar de alta un nuevo concepto, voy a dar clic en el botón de la hoja en alta, voy a colocar, no sé, PTU manual como nombre del concepto. Tipo de cálculo le voy a poner que es 14 sin cálculo, es decir, yo le voy a colocar la cantidad de forma manual. Voy a colocar que es una percepción, grabable para ISR, aplica límite extensión. Voy a darle clic en el botón for exento ISR. Voy a dar clic en el botón construir fórmula. Y en el apartado de expresión, aquí voy a pegar la fórmula que copié del concepto 50. Voy a dar clic derecho, pegar. De esta forma se estaría pegando la fórmula para considerar la parte exenta. Voy a darle clic en el botón checar expresión. Expresión correcta, ok, aceptar, palomita verde. Antes de guardar mi concepto que creé de forma manual, tengo que ligar el concepto al concepto de ISR PTU, es decir, para que cuando yo agregue mi concepto de PTU de forma manual, coloque la cantidad y dé clic en el botón cálculo, el sistema de forma automática me arroje el concepto 097 ISR PTU. Voy a darle clic en el botón clave de concepto y voy a buscar el concepto 097. Esto es muy importante, que tenemos que ligar el concepto de ISR antes de dar clic en el botón de paloma verde, porque si yo guardo mi concepto y no lo he ligado al concepto de ISR PTU, una vez que ya lo guardé, si yo quiero volver a entrar a modificar el concepto y ligarlo al concepto de ISR, el sistema ya no me va a dejar. Por eso es muy importante que antes de guardar el concepto tenemos que ligarlo al concepto 097 ISR PTU. Una vez que ya lo tengo seleccionado, ahora sí doy clic en el botón paloma verde. Y de esta forma se estaría agregando mi concepto de PTU manual. Ahora, para agregar este concepto en las afectaciones, voy a ir al menú Cálculo, Afectaciones, Trabajador. Voy a indicarle la nómina y el periodo y palomita verde. Ahora voy a agregar mis conceptos de forma manual. Voy a dar clic en el botón del signo de más. El sistema me va a mostrar un renglón vacío. Voy a dar F5 y de mi catálogo de conceptos voy a buscar el concepto de PTU manual. Voy a seleccionarlo, palomita verde, y voy a colocar el monto que corresponde como percepción. Voy a colocar 5,000 pesos. Voy a guardar con palomita negra y ahora voy a dar clic en el botón cálculo de trabajador. Y de esta forma el sistema me estaría mostrando el concepto de ISR con mi concepto de PTU que coloqué de forma manual. El ISR me estaría mostrando de forma automática el cálculo que realizaría el sistema. Para el cálculo manual o para el cálculo manual de la PTU, esto es importante. Si yo hice el cálculo de la PTU mediante el sistema y no cuadra con mi cálculo manual, para hacer esta modificación, yo tendría que recuperar un respaldo de mi información para que yo pueda hacer el cálculo de la PTU de forma manual. Una vez que ya hice mi cálculo manual, yo voy a ver reflejado estos datos y de esta forma estaría colocando mi concepto de PTU e ISR PTU, pero para hacer esta modificación es importante, si ya hice yo el cálculo de la PTU mediante el sistema, que se recupere un respaldo de mi información para que yo pueda hacer el cálculo de forma manual. Voy a guardar con palomita verde y de esta forma estaríamos agregando el concepto de PTU de forma manual. Ahora bien, para el timbrado, para hacer el timbrado de la PTU en 2 recibos, voy a ir al menú Reportes, Emisiones, voy a darle clic en el botón paloma verde y le voy a indicar el sistema, la nómina y el periodo. Voy a seleccionar mi periodo 9, que fue donde hice el cálculo de la PTU, y voy a darle clic en el botón paloma verde. Ahora, voy a dar clic en el botón Omitir incidencias y afectaciones, y desde aquí voy a crear un filtro. Para crear un filtro, voy a dar clic en el botón de la hoja en blanco. Voy a colocarle el nombre de mi filtro, no sé, que se llame PTU. Voy a darle clic en el botón OK,
y de forma automática cuando genere mi filtro, se va a aparecer filtro y me va a desglosar que tengo un filtro que se llama PTU. Voy a colocar la opción incluir afectaciones, es decir, yo le estoy indicando al sistema que mientras tenga seleccionado mi filtro PTU, me va a mostrar únicamente los conceptos que están dentro de mi filtro. Voy a seleccionar el concepto 50, voy a seleccionarlo y voy a darle doble clic para que el sistema me lo envíe a la parte inferior. Ahora voy a seleccionar el concepto 097, igual doble clic para que me lo envíe a la parte inferior del sistema. Voy a darle clic en el botón actualiza filtro y palomita verde. Ahora voy a seleccionar un tipo de recibo. Voy a seleccionar mi tipo de recibo para la PTU, para que solamente en ese recibo aparezca mi cálculo de PTU. Voy a darle clic en la opción generar y palomita verde. De esta forma, únicamente me estaría mostrando el sistema el concepto de PTU e ISR-PTU. Este sería mi primer recibo. Ahora, para el timbrado de mi recibo de mi nómina normal, sería exactamente lo mismo. Reportes, emisiones, palomita verde, selecciono mi nómina y mi periodo donde hice el cálculo de la PTU, palomita verde, doy clic en el botón omitir incidencias y afectaciones y ahora para que yo solamente vaya a timbrar los conceptos de mi nómina normal de mi periodo, tengo que activar ahora la opción omitir afectaciones, es decir, yo le estoy indicando al sistema que de mi filtro PTU que no me coloque los conceptos que están dentro del filtro. Ya que tenga seleccionada la opción omitir afectaciones, voy a dar clic en el botón actualiza filtro, palomita verde, selecciono nuevamente mi tipo de recibo, pero ahora voy a seleccionar mi recibo de mi nómina normal, palomita verde, generar y paloma verde. De esta forma podemos ver que me envía el sistema los conceptos que son de mi nómina normal, es decir, aquí no me está mostrando mi concepto de PTU e ISR-PTU, es decir, yo tendría dos recibos por el cálculo tanto de mi PTU como el cálculo de mi periodo normal. Ahora, para el timbrado de trabajadores inactivos, voy a ir al menú Reportes, Emisiones, voy a seleccionar la nómina y el periodo en el cual se realizó el cálculo de la PTU, voy a dar clic en botón palomita verde y voy a dar clic en el botón Omitir incidencias y afectaciones. Aquí voy a tener que tener seleccionada la opción PTU, incluir afectaciones, actualizo el filtro, palomita verde y voy a tener que dejar activo únicamente la opción PTU inactivos. Es decir, yo le estoy indicando al sistema que para el timbrado de la PTU únicamente me va a considerar los inactivos. Voy a seleccionar mi tipo de recibo, voy a habilitar la opción generar, paloma verde y aquí podemos observar que el sistema únicamente me estaría mostrando mi trabajador inactivo, que me estaría mostrando el concepto de PTU y SRPTU y es muy importante hacerles mención que para el timbrado de PTU de trabajadores inactivos nos va a aparecer lo que es el monto total a pagar 0.00. Esto va a cambiar una vez que se haya timbrado el recibo, pero esto por lo regular antes del timbrado me va a aparecer que es 0, pero mientras yo tenga mis importes de PTU e ISR-PTU, quiere decir que mi recibo está correcto. Esta sería la segunda parte del curso avanzado de sistema de nómina.